Juan García nos comenta: Mauricio Ordóñez, ¿puede un ser humano argumentar acerca de la palabra de Dios con su propio autor, Dios? Juan, si los humanos, únicos seres conocidos que leemos la Biblia, no pudiéramos argumentar acerca de la palabra de Dios, sería un sinsentido que ese mismo Dios dejara su palabra por escrito. Si yo no tengo la capacidad de argumentar que tu Dios es falso y la Biblia una sarta de mentiras, tú tampoco tendrías la capacidad de argumentar que tu Dios es real y su palabra se encuentra en la Biblia, ya que ambos solo contamos con una fuente de información, tu Biblia. No hay absolutamente nada más. En cuanto al autor de la Biblia, pasa exactamente igual que con todos los demás autores de textos. Todos pudieron plasmar verdades o mentiras en dichos textos. Por ello, cuando vas a una biblioteca puedes encontrar libros de matemáticas cuya información, en la mayoría de los casos, es verdadera, y libros de ficción cuya información es falsa. Y está bien. El problema surge cuando un texto de ficción afirma ser verídico. En el mundo hay miles de religiones, las cuales tú llamas mitologías. Según tú, son mitología porque personas se las inventaron, mientras que tu religión es real porque tu Dios te la reveló. Resulta que en la Biblia no existe ni una sola narración que otra religión más antigua que la tuya ya no hubiera inventado. El Edén, las plagas de Egipto, el diluvio, el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios que viene a salvar a la humanidad, la resurrección, vencer la muerte, el Dios crucificado, el juicio final, el cielo, el infierno, la vida eterna, los ángeles, los demonios. Juan, ¿no te parece muchísima coincidencia que tu Dios, siendo el creador de todo, lo creara como otros humanos ya se imaginaron esa creación? De ser real ese Dios, yo esperaría que nos sorprendiera con tan sin igual creatividad en cada cosa que nos revelara. El comentario continúa. ¿Y demostrar punto por punto en 15 minutos sus inconsistencias? Juan, no me queda claro a qué 15 minutos te refieres, pero puedo exponer una de las centenas de inconsistencias de la Biblia en un par de minutos. A ver qué pasa. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 24. Por fin él se volvió hacia atrás y los vio, e invocó el mal contra ellos en el nombre de Jehová. Entonces 2 osas salieron del bosque y se pusieron a despedazar a 42 niños del número de ellos. Según los cristianos, su Dios es justo, misericordioso y amoroso. ¿O el Dios de los cristianos no es el Dios que escribió esta masacre de niños de su parte en el versículo, lo que implicaría que los cristianos no tienen fuente de información sobre su Dios, o el Dios de los cristianos no existe? Creo que me demoré menos de un minuto argumentando la inconsistencia. Continúa el comentario. Además, ¿cómo puede autenticar su exposición? Si en su exposición está usando para ello imágenes de libros, folletos, revistas, información y más de identidades legalmente establecidas como la Watchtower, ¿no es eso en términos legales uso indebido de derechos de autor al replicarlas en formato editado pero fácilmente comprobable? ¿Eso da pie para una formal denuncia o tiene permiso de la Watchtower? Con todo respeto, eso le resta credibilidad a su argumento y exposición. Juan, como viste, no necesité usar ningún tipo de material para argumentar esta inconsistencia que acabo de mencionar. Pero claro, podría adornar dicha argumentación con imágenes de libros, folletos, revistas, información y más de entidades legalmente establecidas como la Watchtower. Y no necesariamente sería uso indebido de derechos de autor. Por darte un ejemplo, si te tomas una foto con una Coca-Cola en la mano y la subes a tu Instagram, Coca-Cola podría demandarte por uso indebido de derechos de autor, pero muy difícilmente ganaría. ¿Por qué? Porque son marcas públicas, lo que implica que el público interactúa con ellas y no necesariamente a favor de la imagen de estas marcas. Pero Juan, yo encantado de que la Watchtower me demande.
filmó toda la argumentación de sus abogados para analizarla públicamente en uno de los videos del canal. Así que si conoces a alguien de allí que me pueda demandar, invítalo a que lo haga. Otra cosa que me parece interesante es que como cristiano debes de sostener que Dios es justo y por ello yo recibiré mi merecido. Entonces, ¿por qué te preocupa que yo me salga con la mía? ¿Será que no confías en tu Dios para distribuir justicia? Porque si es así, ten cuidado, porque eso es blasfemia. El siguiente comentario dice: el autor de la Biblia es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Uno de los escritores de la Biblia así lo confirma, en 2 Samuel 23, versículo 1 y 2. Juan, te voy a narrar una hipotética situación con el autor de tu Biblia, y si sabes cómo refutarla, me encantará que me lo dejes en los comentarios. El Dios de los cristianos es perfecto, ¿pero perfecto para qué? Pues perfecto para crearlo todo. Una vez terminada la creación, Dios ya no sería perfecto, por lo que decidió autodestruirse o tomar vacaciones por toda la eternidad. Uno de los elementos que creó fue a un ser el cual llamamos Satanás. Él tiene como 7000 años de vida y será eterno. Dentro de sus primeros 1000 años se aburrió muchísimo, por lo que decidió buscar cómo divertirse y encontró que confundir humanos le satisface mucho. Así que él, desde siempre, ha inspirado todas las escrituras sagradas, incluida la Biblia, donde consignó en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, los versículos 1 y 2, los cuales dicen así. Y estas son las últimas palabras de David, la expresión de David, hijo de Jesé, y la expresión del hombre físicamente capacitado que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, y el agradable de las melodías de Israel. El Espíritu de Jehová fue lo que habló por mí, y su palabra estuvo sobre mi lengua. Y esto fue consignado así en la Biblia porque Satanás creó al personaje Jehová para engañar a los hebreos, al igual que ha estado engañando a toda la humanidad desde milenios, creando religiones contradictorias por todo lugar en el planeta donde humanos como tú prefieren creer que entender. El comentario continúa. David, personaje bíblico e histórico. Y no fue el único. El propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, también reconoció que lo que él enseñaba no era de su inspiración, sino que él enseñaba lo que su Padre le había comunicado. Juan, te equivocas. De David, todo lo que existe es una inscripción en una piedra donde dice Casa de David. Nada más. Podría ser el rey de otro pueblo, podría ser una inscripción alegórica, podría ser como Ciro el Grande, un personaje histórico que aparece en la Biblia haciendo cosas que él jamás hizo. En cuanto a Jesús, recordemos qué fue lo que él dijo. Mateo capítulo 15 versículo 24. Jesús entonces dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Juan, te tengo muy malas noticias. Jesús, de haber existido, nació judío y murió judío. Tanto la ley judía como el Dios judío solo abarca a los judíos. Así que más allá de haber existido, o si lo que dijo de verdad lo dijo, esos textos solo les son de utilidad a los judíos. Y tú, siendo un cristiano moderno, ya estás muy lejos de ser alguien a quien el propio Jesús el Cristo llamaría judío, mucho menos su seguidor. Entonces, incluso si la Biblia de verdad fuera de autoría del Dios de los judíos, ese Dios te tiene tan en cuenta como tuvo en cuenta al pueblo de Canaán a la llegada de Moisés. El comentario sigue. Juan capítulo 7 versículo 16 y 17. Jesús, el de la Biblia, personaje históricamente confirmable. No, Juan,
De Jesús el Cristo lo que hay son relatos muy cortos, de personas que muy probablemente nunca lo conocieron. Estos relatos son vagos y en algunos casos incongruentes. En el canal contamos con varios videos al respecto, donde analizamos todas esas incongruencias. Para quienes quieran verlos, dejamos enlace en la descripción. Si el solo hecho de existir relatos sobre alguien o algo lo hace real, los dragones y la Atlántida serían mucho más reales que tu Jesús. Pero de existir cualquiera de estos dos, serían un interesante argumento de la inexistencia de tu Dios. El comentario continúa. Como factor de hecho, ningún escritor bíblico fue autor de lo que escribió. Todos los que participaron en escribir la Biblia fueron inspirados y aunque el contenido del mensaje se recolectó en un periodo de tiempo muy largo, 1500–1600 años, todos los escritores coincidieron en un mismo tema interno, y aunque todos fueron de diferentes épocas, estratos y niveles de educación, escribieron de manera como se escribe una armoniosa partitura de un entero concierto. Desde Moisés, Dios no se le presentó personalmente a nadie más. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice la Biblia. De ahí en adelante, toda la inspiración fue a través de sueños y visiones. ¿Acaso Dios es el único que puede infundir sueños y visiones? La respuesta es que no. Satanás también puede. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice la Biblia. Que todo viene a complicarse porque resulta que existen sustancias, circunstancias y padecimientos que pueden llevar a las personas a tener sueños y alucinaciones, por no contar a los mentirosos que las pueden fingir. ¿Cómo tener la certeza de que toda o parte de la Biblia no está constituida de alucinaciones y mentiras? Cuando en el mundo existen cientos de libros sagrados supuestamente inspirados, tenemos los textos sagrados del hinduismo, del budismo, del islam, incluso dentro del cristianismo, tenemos el libro del Mormón, el credo católico, entre otros. Juan, tu comentario está muy largo para lo mal que está escrito. Si no lo mejoras, no vuelvo a leerte. Por fortuna, ya vamos a acabar. El comentario continúa. La Biblia no fue escrita cronológicamente, aunque contiene sucesos pasados, presentes y futuros, que se desarrollan de manera cronológica. Juan, no existe forma de que los sucesos pasen de forma no cronológica, y no veo el mérito de redactar sucesos luego de que estos acontecieran, dejando en la Biblia como único posible mérito las profecías. Los cristianos argumentan que Jesús era el Mesías porque el Viejo Testamento lo profetizaba, pero no suelen tener en cuenta que los judíos afirman que Jesús no era el Mesías porque no cumplía las profecías. ¿Que cómo los primeros cristianos resolvieron eso? Amañando, torciendo dichas profecías. Si les interesa que hagamos un video contando todas las profecías que Jesús el Cristo no cumplió, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, no tenemos forma de comprobar si las profecías sí se cumplieron o si todo está amañado. Lo que sí nos queda es el Apocalipsis, que según los cristianos aún no se cumple. Si ubicamos una profecía en un texto bíblico de hace 1700 años y comprobamos su cumplimiento hace mucho menos tiempo, podríamos analizar si su cumplimiento fue accidental o si de verdad dicha predicción debió tener algún poder capaz de ver el futuro, poder que solo podría provenir del Dios de los cristianos, ya que si Satanás tuviera ese poder, ya hubiera arrasado a la humanidad, a menos que él no sea lo que los cristianos dicen que es. Pero si él no es quien los cristianos afirman que es, Dios tampoco lo sería. En el Apocalipsis aparece un número, como el número de la bestia, el cual es 666. Resulta que en el papiro más antiguo que tenemos de este libro, el número que sale es el 616, número que simboliza a Nerón, emperador romano muy conocido por ser un cruel perseguidor de cristianos. Este señor murió en el año 68 y el libro
debe estar escrito entre el año 60 y el año 90, por lo que no podemos saber si de verdad fue un libro profético. Lo que sí podemos creer con buena probabilidad es que sus sucesos ocurrieron por mucho a finales del primer siglo. Pero finjamos que en efecto allí hay consignadas profecías de sucesos que están ocurriendo. Sucesos que solo pudieron quedar consignados allí por inspiración de Dios. Pero es que resulta que no solo la Biblia tiene esa capacidad. Por dar uno de miles de ejemplos, tenemos las cuartetas de Nostradamus, personaje muy presente en todos los videos de profecías del canal. Si les interesa que hagamos un video sobre la farsa de este señor, déjenlo en los comentarios. Por resumir, solo Dios tiene el poder de inspirar el futuro, pero Nostradamus tiene profecías cumplidas para todos los años. Esto limita las opciones a solo 3. 1. Nostradamus no predijo nada, solo es el amaño de la información. Pero eso implica que la Biblia también podría ser amaño de la información, ya que Dios podría evitar que los charlatanes se consoliden como adivinos. Opción 2. La Biblia y Nostradamus tuvieron la misma fuente de inspiración, pero Dios, en la misma Biblia, condena las artes adivinatorias, dejando solo a Satanás, pero no el de los cristianos, como el inspirador real de la Biblia. Y la opción 3, que el Dios de los cristianos no exista, ya sea porque la Biblia no sea inspirada por el Dios real o porque la Biblia no sea inspirada por nadie. El comentario continúa. En fin, al parecer el exponente de este video sin duda conoce el tema. Sin embargo, usa su propio criterio para ilustrar sus conclusiones personales, aunque esto dista mucho de coincidir con lo que realmente muestra la Biblia. Con mucho respeto a su libre albedrío. Juan, ¿de qué manera podría yo usar el criterio de alguien más? ¿Cómo le tomo o le copio el criterio a otra persona y me lo incrusto en el cerebro? Juan, mi criterio es el único criterio que tengo disponible para usar. En cuanto al libre albedrío, tenemos un video en el canal donde hablamos de por qué eso no existe. Para quienes quieran ver el video, dejamos enlace en la descripción. Pero para introducirlos en el tema, un ejemplo rápido. Si una persona tuviera libre albedrío, como lo definen los cristianos, podría convertir el alimento que más detesta en su favorito con el único uso de su voluntad, y dicho cambio sería instantáneo. El comentario por fin termina de la siguiente forma. ¿La Biblia contiene inconsistencias o la historia y la paleontología es inconsistente? Cristiano que se respete jamás ha leído completa su Biblia, pero afirma que la Biblia está en armonía con la ciencia. Esto es tan falso que sirve como argumento para demostrar la inexistencia del Dios de los cristianos. El diluvio es imposible según la ciencia. La creación, tanto en forma como en orden, es imposible según la ciencia. Las esquinas del mundo son imposibles según la ciencia. Las puertas de donde salen y se ocultan los astros son imposibles según la ciencia. La forma en que desde Noé y 7 pelagatos más nos convertimos en casi 8.000 millones de humanos hoy en día es imposible según la ciencia. Los abismos del mundo son imposibles según la ciencia. El cielo, el infierno, la magia y los seres mágicos, incluido el Dios de los cristianos y todos sus secuaces, son imposibles según la ciencia. Si gustarían de que hagamos un video sobre todas las inconsistencias científicas de la Biblia, déjenlo en los comentarios. Juan, espero que quedaras satisfecho con las respuestas, ya que con esa forma de escribir no te vuelvo a responder nada. Antes de que se vayan, pasen por el nuevo canal Pensar Mejor y apóyenos con una suscripción. Dejamos enlace en la descripción.